Tenemos una historia medio sonsa, pero interesante, de investigadores fracasados o desgraciados, o que no tuvieron suerte, o que fueron incluso engañados. Investigadores científicos, ¿eh? Así que, vamos. El primero es un hombre poco riguroso en sus estudios e investigaciones. Empecemos diciendo que este suceso tuvo lugar allá por 1860. En la biblioteca del Arsenal de París había un misterioso manuscrito. Nadie sabía cómo había llegado allí. Un cuaderno ahí, qué sé yo. En el catálogo figuraba con el título de Libro de los Salvajes, el catálogo del museo. ¿Qué pieza es esta? Se llama Libro de los Salvajes. Contenía unos diseños extraños y dibujos. De acuerdo a la tradición de la biblioteca, era obra de un indio norteamericano, porque parece que lo habían encontrado en el territorio de los Estados Unidos. Paul Lacroix, que era director de la institución, llamó al abate Domenech, que era un ilustre geógrafo, para investigar el tesoro en cuestión. Mire esto, que Lacroix sabía, el director, ¿no? Sabía que Domenech había viajado por los Estados Unidos y por México y que era un experto en cuestiones de los indígenas de aquellas regiones. El abate Domenech comenzó a estudiar el manuscrito y tras algunas semanas ya estaba en condiciones de ofrecer una interpretación. Dijo: los diseños no son otra cosa que ejemplos de la antigua escritura de los indios de aquella región, y poseían una enorme importancia científica, ya que aportaban valiosos datos sobre la antigua cultura de aquella región, y hasta dijo que era un descubrimiento homologable al de Champollion, o sea, aquella memorable piedra de Rosetta que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. Domenech dijo también que estaba seguro de que los signos que había ahí aludían a la migración de ciertas tribus y al misterio de sus antiguas religiones. Resultaba particularmente sorprendente para Domenech que algunas ilustraciones incluyeran detalles de cierto culto fálico. Los hombres de ciencia de París sugirieron que el abate debía reclamar el premio Volney, que era una especie de premio Nobel de aquellos tiempos. Por recomendación del gobierno, se resolvió publicar un estudio escrito por el propio Domenech acerca de aquel manuscrito, a expensas del Estado francés, desde luego, y bajo su auspicio. Pero algo anduvo mal. Distribuyeron los premios del Salón de París. Napoleón III pronunció la acostumbrada oración oficial. El emperador se dejó llevar por la elocuencia y declaró que Francia era maestra de todas las naciones, que la civilización occidental debía su existencia a la iniciativa francesa y que toda la civilización llevaba el sello del espíritu y del carácter franceses. Todo esto para presentar en aquel salón el descubrimiento y el libro del abate Domenech. Al poco tiempo el estudio llegó a Alemania y cayó en manos de un señor Petzold, un filólogo de Dresde, y Petzold se indignó. Y pocas semanas después publicó un folletito de 16 páginas con el título El libro de los salvajes a la luz de la civilización francesa. El filólogo alemán aclaró que el libro de los salvajes no era otra cosa que las hojas de un escolar germano-americano. Era evidente que el niño vivía en alguna granja aislada de los Estados Unidos y que había llenado las páginas de aquel cuaderno con algunos dibujitos para matar el aburrimiento. Y lo había descubierto porque había unas letras rúnicas cuyo significado evidentemente Domenech no conocía, le habían parecido garabatos, y que decían cosas en alemán. Una figura que sostenía un látigo no era un brujo indígena, sino el maestro con su puntero.
Una misteriosa forma alargada no era el símbolo de un rayo y el castigo divino, como le había expuesto Domenech, sino una salchicha. Un hombre de 6 ojos no era el sabio de la tribu, sino un monstruo nacido de la imaginación infantil. El dios de las nubes, el espíritu del fuego y otras representaciones trascendentales debían su existencia al método usual de dibujo de los niños. Un pequeño círculo con 2 puntos que era la cabeza, un gran círculo el estómago y 2 palitos las piernas. Petzval finalmente dijo que el culto fálico al que se refería Domenech eran unos dibujos obscenos, como los que afean las instalaciones consagradas a la higiene pública en todas las grandes ciudades. Ahora bien, efectivamente, Domenech no conocía el idioma alemán ni sabía nada de la escritura gótica. Un hombre de mediana cultura hubiera advertido los trazos góticos que había en las hojas, pero Domenech quiso la gloria solo para él y no consultó a nadie, y cayó en aquella trampa. La verdad es que debajo de aquellos extraños pictogramas había docenas de palabras alemanas que cualquier gil hubiera podido reconocer fácilmente. El gobierno francés pidió perdón por lo publicado, retiró los ejemplares de la circulación. Al abate Domenech no se lo castigó, pero perdió todo crédito académico y también todo crédito, ya que nadie le dio laburo y vivió hasta los 87 años, pero en la vía. Así como en principio se creyó en las investigaciones de Domenech, hubo otros investigadores y científicos que fueron verdaderamente geniales y que chocaron, al revés, contra la incredulidad y las críticas más despiadadas. Y también fueron tan desgraciados como Domenech lo fue después. Parece que costó mucho, por ejemplo, convencer a la comunidad científica de que los meteoritos eran objetos procedentes del espacio. Parece que Aristóteles, que es el padre de muchas falsas creencias, decía que una piedra que había caído en Egospótamos, en la Hélade, era un objeto que había sido elevado por el viento en otro lugar y que había sido transportada a aquella región. Allá por 1780, la Academia de Ciencias le encargó al químico Lavoisier una indagación acerca de la procedencia de aquellos extraños bloques metálicos que aparecían cada tanto por ahí, que caían. Cuando el informe de Lavoisier fue presentado, Lavoisier hablaba de la procedencia espacial de los meteoritos. La Academia declaró que eso era increíble y no fue aceptada. Era imposible que desde el cielo cayeran piedras. La Academia aseguró que los meteoritos eran expulsados por alguna erupción subterránea y chao, que no se investigó nunca más. Pocos años más tarde, en 1794, a Lavoisier lo decapitaron, lo guillotinaron, pero no por la cuestión de los meteoritos, sino porque había pertenecido a una corporación encargada de cobrar para el rey los impuestos sobre la sal, el tabaco y otras mercancías, y les pareció a los muchachos del terror que era corrupto y chao, le cortaron la cabeza. Casi un siglo después, un tal Frank Guzman, jesuita y profesor de la Universidad de Viena, planteó otra vez que los meteoritos eran objetos que caían de las alturas, producto, qué sé yo, de desperfectos cósmicos y de la gravedad terrestre. Y nadie, hasta principios del siglo XX, le dio bolilla. Un libro que había publicado para divulgar lo que creía había sido enviado a todas las universidades europeas, fue siempre rechazado por rectores y bibliotecarios. Todos los ejemplares se los devolvían a Guzman. Al final Frank Guzman se cansó, quemó los libros y ante semejante intolerancia científica se dedicó a estudios religiosos hasta su muerte. En los círculos científicos alemanes, el descubrimiento realizado por el profesor Beringer, consejero ducal de Württemberg, provocó un gran revuelo. Esto sucedió en el año 1726. En sus exploraciones, Beringer encontró una antigua cantera en la que había muchísimos fósiles, todos muy interesantes. El profesor comenzó la investigación sistemática del lugar. Hubo nuevos descubrimientos. Cada vez que iba encontraba algo. Serpientes, ranas, lagartos fosilizados. Y cosa extraña,
el fósil de una araña con su tela en el momento de atrapar una mosca. Más tarde Bering encontró piedras que tenían reproducciones del Sol y de la Luna, otra con el dibujo de un cometa, y lo más importante que encontró fue una piedra con el nombre de Jehová, escrito en hebreo. Se esbozaron varias teorías. Algunos, los más escépticos, afirmaron que todo era fruto del azar juguetón de la naturaleza. El profesor Beringa publicó un libro en donde dijo que lo encontrado era obra de antiguos germanos cuando aún vivían en el paganismo. Beringa decía que se trataba de un inconmensurable tesoro para los exploradores de la antigua cultura germana, etcétera, etcétera. Afirmaba que estaban enterrados en una cantera porque los primeros obispos cristianos no podían tolerar los símbolos del culto pagano. Y entonces, obedeciendo a sus órdenes, el pueblo se reunió y enterró sus viejas imágenes. A los que no veían la relación de la palabra Jehová con el culto pagano, Beringa les explicó que había judíos entre la población germana y que junto con los otros habían aceptado el cristianismo y enterrado sus símbolos religiosos. El libro de Beringa llegó a manos del rey de Sajonia, se interesó en el descubrimiento y envió al profesor un mensaje en el que le pedía alguna de las piedras con el fin de someterlas a un examen más atento. Y examinaron las piedras. Eran falsas. Y se llegó a una explicación mucho más simple que la explicación de Beringa. Y le hicieron saber a Beringa la verdad. Los alumnos de este profesor en Würzburgo habían grabado y cortado las piedras. Después las habían enterrado en la cantera y habían tenido cuidado de que el profesor las fuera descubriendo gradualmente. ¡Qué malos! El profesor Beringa compró todos los ejemplares de su obra y los quemó. Jamás volvió a publicar ningún libro y también murió pobre en la vía y olvidado. Qué triste eso. Impresionante, ¿eh? Desconfíe cuando encuentra tantas cosas juntas. Todo esto que nos está sucediendo, sea lo que fuere, ¿no? Supongamos que uno tenga algunos logros. ¿No será obra de nuestros amigos que nos están cargando? ¿Usted sacó algún premio alguna vez? No. Tendría que haberme dicho que sí, alguno lo ha sacado. ¿Usted? No. Sí, a mí me han dado algún premio. Por ahí son sus sí. amigos que lo están cargando. Que le hicieron creer que le daban un premio, hicieron toda una reunión falsa. Este programa, mire si todos estos que están acá no son gente que mandaron nuestros amigos, en realidad ni siquiera estamos saliendo al aire. Usted dice que es todo Es mentira. una conspiración esto. para nada más que para que creamos lo que no es, que es una de las cosas que resultan más graciosas para los argentinos. Pero parece de verdad. Sí, no, tiene que algunas parecer, caras... Está bien hecho. Algunas pero- caras... A mí me lo hacen sospechar denotan- algunas caras que son más tienen caras de amigos de nuestros amigos que de oyentes. Somos actores extras. Por ejemplo, el amigo de Amato, que yo lo he visto jugando al fútbol con algunos de nuestros amigos, así que para mí que está en alguna conjura. Bueno, como quiera que sea, fui a la discoteca. Qué tema difícil. Que también es de mentira la discoteca a esta La discoteca altura. de mentira. Quizás algún tema de alemán, algún compositor alemán. No, en vista que muchos de todos estos científicos murieron mal y pobres, me dio el tango que se llama En la Vía y que va a cantar don Edmundo Rivero, un tango que ha sido hecho en conmemoración de los científicos que mueren pobres. No sé si la letra habla de Estoy casi eso. seguro de eso. Incluso el sujeto de enunciación a mí me parece que es un... Es raro, un tango de Sí, científicos es un que mueren. científico. El El que tango y habla la es un ciencia. científico, a pesar de algunos giros No es una tales como el escúcheme. Paco de Valerio es todo a ganador, que no parece un lenguaje muy científico, que digamos. Mire que escuchamos tangos del amor, de... No, el de científico la no es ciudad, una del barrio, temática pero no- tratada en el tango. Por eso lo tratan de un modo muy Bueno. metafórico. Escuchemos a don Edmundo Rivero en este tango que se llama En la Vía.